Buenos días. Efectivamente, estoy compartiendo el material. ¿Se visualiza? Sí, profesor, buenos días. Sí, profesor. Sí, profesor, sí se visualiza. Perfecto. Gracias. Jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Siendo las 10 horas con 5 minutos, vamos a dar inicio a la presente clase del curso de literatura. Debido a determinadas circunstancias, el docente asignado, que es el profesor Johnny Pacheco, no ha podido brindar la clase el día de hoy y por eso se me ha encargado dictar la clase correspondiente a la semana 2. Y como ustedes están apreciando en sus respectivos monitores, el día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura de la Edad Moderna. Y dentro de esta Edad Moderna, dentro de la literatura que corresponde a esta época, destaca la obra Romeo y Julieta, muy conocida, asumo, por ustedes. Posteriormente hablaremos acerca de la literatura desarrollada en el siglo XIX. Fundamentalmente vamos a destacar dos movimientos literarios. El romanticismo en primera instancia, donde destaca la novela titulada Las cuitas del joven Werther, y el realismo. Aquí, con respecto al realismo, hablaremos acerca de la novela Crimen y Castigo. Y en la parte final de nuestra exposición vamos a tener en cuenta el desarrollo de la literatura de los inicios del siglo XX. Hablaremos de la narrativa contemporánea y aquí destaca esta obra muy conocida también titulada La Metamorfosis. Eso es entonces lo que vamos a trabajar en la presente clase. Antes de detallar lo que vamos a exponer en la misma, permítame, por favor, tomar una captura de pantalla. Es necesario, es requisito, aquí en el CEPRE. Y bueno, una vez ya tomada esta captura de pantalla, vamos a ampliar el contenido de la presente clase. Pero antes de ahondar en este contenido, quisiera saber si me están escuchando de manera adecuada. Sí, profesor, sí Sí, se le profesor. escucha. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, en primera instancia, hablaremos acerca de la literatura de la Edad Moderna. Hay tres momentos, tres importantes movimientos culturales que se desarrollan en esta Edad Moderna: el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Y claro, vamos a hablar de las características de cada uno de estos movimientos. Fundamentalmente, vamos a destacar dentro de esta Edad Moderna la labor desarrollada por William Shakespeare, ¿no?, el autor de Romeo y Julieta. Y en lo que respecta a la literatura de la edad contemporánea, lo ya mencionado, hablaremos acerca de la literatura del siglo XIX, donde destacan dos movimientos literarios, el romanticismo y el realismo. Hablaremos de sus características. En cuanto al romanticismo, destaca la presencia del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, autor de Las cuitas del joven Werther. Y en cuanto al realismo, también hablaremos de sus características, pero sobre todo vamos a ahondar
en el realismo ruso, porque ahí aparece Fedor Dostoyevsky, el autor de la novela Crimen y Castigo. Y lo ya mencionado también, pero a grandes rasgos, en la parte final de nuestra clase hablaremos de la literatura de principios del siglo XX. La narrativa contemporánea con sus innovaciones técnicas, ¿no? Destaca Franz Kafka con su novela La Metamorfosis. Y bien, vamos a dejar de lado pues esta exposición inicial de lo que trabajaremos y ya entremos al desarrollo de la misma clase. Edad moderna. ¿Qué entenderemos por edad moderna? Bueno, la edad moderna se ha de definir como un periodo histórico. La edad moderna se manifiesta después de lo que significa la Edad Media. Entonces, vamos a ver cómo la Edad Moderna se caracteriza porque nos ha de presentar el desarrollo de 3 movimientos culturales en forma sucesiva. ¿Cuáles son esos movimientos culturales? El Renacimiento, que se ha de manifestar fundamentalmente en el siglo XVI, el Barroco, que se desarrolla durante la mayor parte del siglo XVII, y finalmente la Ilustración, que se desarrolla durante el siglo XVIII. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar acerca de cada uno de estos movimientos culturales. Empecemos por el Renacimiento. ¿Qué entenderemos por el término Renacimiento? ¿Alguna idea tienen ustedes que puedan aportar quizás para tratar de definir este primer movimiento cultural? ¿Podría ser el nacimiento de nuevas ideas? Claro, muy bien, el nacimiento de nuevas ideas, el volver a nacer de algo, ¿va? Otras expectativas. Efectivamente, ¿no? Y entonces podríamos también utilizar un término metafórico, como por ejemplo, el volver a florecer, el volver a destacar. ¿Qué cosa? El volver a florecer de la vida cultural y artística. Pero esa nueva propuesta del arte va a tener una inspiración. Esa inspiración se halla en los modelos clásicos. Por eso es que el Renacimiento ha de manifestar ese interés por la cultura de la antigüedad, por la cultura grecolatina fundamentalmente. Pero, ¿en qué contexto aparece el Renacimiento y cuándo es que se aprecian esas primeras manifestaciones? El contexto nos remite a apreciar, entonces, la evidente crisis que está experimentando el orden feudal. Y por lo tanto, vamos a ver cómo, consecuencia de esa crisis, es que adquiere importancia las fuerzas del mercado y del capital. En ese contexto empiezan a emerger las ideas renacentistas. ¿Dónde y cuándo surgieron esas ideas? Esas ideas surgieron en la ciudad de Florencia, una ciudad italiana, allá por el siglo XIV. El llamado Trecento italiano se pone de manifiesto. Entonces, vamos a ver cómo surgen esas primeras ideas renacentistas que de alguna manera van a rechazar los preceptos de la Edad Media. Estas ideas se difunden ya en Italia durante el siglo XV y alcanzarán su esplendor en la mayor parte de Europa occidental, y esto ya nos remite al siglo XVI. Entonces, vamos a ver cómo se difunden estas ideas renacentistas, pero claro, todo esto irá de la mano con determinados acontecimientos importantes, siendo uno de ellos, por ejemplo, el descubrimiento de América. Entonces, vamos a ver cómo se ha de iniciar con el descubrimiento de América la expansión de Europa occidental. Se da inicio a la conquista del Nuevo Mundo y por lo tanto vamos a ver esa intención de querer viajar, de querer trasladarse, de trazar nuevas rutas. Y esto difunde esas ideas renacentistas.
Pero hay otro hecho también importante que nosotros debemos de considerar. Es importante mencionar cómo el factor religioso pasará a un segundo plano. Y es que durante la Edad Media, la Iglesia jugó un papel trascendental. Fue la única institución encargada de organizar y de, en cierta medida, pues, conllevar a buen puerto a los estados de la época, ¿no? O sea, se encargó de unificar el mundo occidental. ¿Qué pasó entonces a partir del Renacimiento? ¿La Iglesia tendría la misma importancia que en la Edad Media? Definitivamente no. Claro, y es que la Iglesia propició un concepto denominado teocentrismo. ¿Y qué manifestaba el teocentrismo? El teocentrismo indicaba que Dios era el eje, el centro de atención. Entonces, durante el Renacimiento, se deja de lado esa idea y habrá un interés por el individuo, por el hombre, por el ser humano. Ahora el centro de interés es el hombre y se reemplaza el concepto de teocentrismo medieval por el concepto de antropocentrismo. Es también importante mencionar ello, es parte de la difusión de estas ideas renacentistas. Ahora, obviamente, también si hemos mencionado que el factor religioso deja de ser trascendente, apreciaremos también en la misma iglesia una ruptura, porque surgirá la iglesia protestante. Es manifestación también de esa decadencia de la iglesia. Ahora, por otro lado, también debemos destacar la labor desarrollada por los intelectuales, es decir, los pensadores de la época, los artistas y entre los artistas, los escritores, quienes van a proponer una filosofía de vida que se sustenta en ese interés por el conocimiento del pasado para afrontar los nuevos retos de ese presente. Y esa filosofía de vida que marcará esta época será denominada humanismo. ¿Qué expresa el humanismo? El humanismo expresa su claro interés por el individuo y acentúa el concepto de antropocentrismo. Pero también busca destacar a los grandes escritores del pasado, revalorar las lenguas como el latín, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo el espíritu humanista dominará la época. ¿Y quiénes serán los difusores de ese humanismo? Importantes pensadores como Desiderio Erasmo de Rotterdam. Podríamos hablar de Michel de Montaigne, de François Rabelais, de Luis de Camões, de Torquato Tasso, de Tomás Moro, de Nicolás Maquiavelo, por mencionar entonces a esos pensadores del Renacimiento. Bueno, es el primer movimiento cultural de la Edad Moderna. Transcurre el tiempo y nos vamos a ubicar en el siglo XVII y se aprecia el desarrollo de otro movimiento cultural. Estamos hablando de el barroco. El barroco se desarrolla en una época bastante complicada, una época en la cual se hace perceptible una serie de conflictos de orden político, pero también hay una gran crisis que agobia a los estados europeos, lo que genera un sentimiento de pesimismo en la población de la época. Ahora, ¿por qué se caracteriza fundamentalmente el barroco? El barroco se ha de caracterizar por su complejidad formal, es decir, los artistas, o sea, pintores, escultores, arquitectos y escritores, obviamente, van a utilizar una serie de recursos que de alguna manera van a recargar la propuesta artística que nos ofrecerán. Formas ondeantes, por ejemplo, en fachadas y columnas, corresponde a la labor de los arquitectos. Por ejemplo, en el
caso de los escritores, ellos van a recurrir al empleo de metáforas extensas y difíciles de entender, e incluso también van a utilizar otra figura literaria, el hipérbaton, que según ustedes recuerdan, seguramente se les dijo en la clase pasada, el hipérbaton se caracteriza porque altera la sintaxis convencional, o sea, manifiesta el enrevesamiento de las expresiones. Entonces, eso es lo que caracteriza, pues, al arte barroco. Pero hay otros detalles también que debemos considerar, como la incorporación de personajes y elementos provenientes de la mitología grecolatina. También vamos a apreciar cómo el hombre durante el siglo XVII, la época del barroco, será considerado como un ser inconstante, cambiante, voluble, de vida pasajera. Y justamente esto nos permite apreciar el interés por la temática de la muerte presente en el barroco. Es importante también considerar de que barroco es la denominación que se le atribuye al segundo momento del siglo de oro español. Y evidentemente, si hablamos de España, vamos a encontrar autores representativos del barroco. Entre ellos, si hablamos de poesía, podríamos mencionar a Luis de Góngora y Argote y a Francisco de Quevedo y Villegas. Si hablamos del ámbito de la novelística, ahí destaca Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y si hablamos del teatro, aparece Pedro Calderón de la Barca con La vida es sueño. Ahora, claro, el barroco no es exclusivo de España, se manifiesta en otras latitudes como en Inglaterra, y en Inglaterra destacará el escritor William Shakespeare. Sobre todo destaca su tragedia Hamlet. Muy bien, esto en cuanto al barroco. Y si bien es cierto, en el material que ustedes han descargado, el orden de la información está algo alterado, voy a acabar con esta diapositiva para luego ingresar a Shakespeare y a su obra más representativa, o al menos una de sus obras más representativas, Romeo y Julieta. Voy a terminar con el último movimiento cultural de la Edad Moderna, la Ilustración, o denominado también Siglo de las Luces. La Ilustración se manifiesta durante el siglo XVIII, fundamentalmente en Francia. Entonces, vamos a apreciar cómo a partir de la Ilustración finalmente se supera el sistema feudal. Ya el feudalismo no funciona en una sociedad que ha experimentado cambios y que ahora es más dinámica. Se impone el concepto del capital, sobre todo en aquellos estados avanzados de Europa. La Ilustración se caracteriza porque manifiesta gran fe en el progreso y en la razón, y además también expresa un apego por la ciencia y la filosofía. El desarrollo de la Ilustración tiene una fecha simbólica, y esa fecha es 1789. Recurriendo al conocimiento previo de ustedes, recordarán seguramente que esa fecha es importante. ¿Por qué? ¿Qué acontece históricamente en 1789? La Revolución Francesa. Excelente, la Revolución Francesa, lo que implica la difusión de los ideales democráticos. Sin embargo, paralelamente, hay otro tipo de revolución que se ha de desarrollar, la revolución industrial, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa revolución industrial se sustenta en esas ideas ya expuestas: progreso, razón, ciencia. De esa manera, entonces, apreciaremos la producción en gran escala. Muy bien, pero en torno a la Ilustración debemos mencionar que la expresión artística de la Ilustración será conocida con la denominación de neoclasicismo. Algunos lo llamarán también clasicismo francés. Y entonces vamos a apreciar cómo los escritores franceses de la época van a destacar por el desarrollo de una serie de obras importantes, ¿no? Claro, pues aquí podríamos mencionar
a Jean Racine, a Pierre Corneille, a Jean Lafontaine, por mencionar algunos de los escritores. Pero en cuanto a la ilustración en términos generales, a destacar la labor de los pensadores franceses, entre ellos Charles de Montesquieu, Jacques Rousseau, Denis Diderot y François-Marie Aurol, más conocido con el seudónimo de Voltaire. Entonces, esto es lo que podría yo mencionarles en relación, pues, a los movimientos culturales desarrollados durante la Edad Moderna. Muy bien, entonces, apreciado ello, vamos a continuación a hablar acerca de uno de esos exponentes de esta literatura de la Edad Moderna. Me refiero al escritor William Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta, obra que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de leer. William Shakespeare es considerado una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Me explico. Cronológicamente, muchos lo ubican en el periodo renacentista, pero sucede que parte de la obra de Shakespeare adquiere caracteres propios del barroco. Por eso, reitero, a él se le considera una figura de transición entre ambos momentos. Shakespeare nació en la localidad de Stratford-upon-Avon en el año 1564 y fue conocido mundialmente con el apelativo de El Cisne de Avon. Shakespeare, desde muy joven, sintió atracción por el mundo del teatro. Con el pasar del tiempo y gracias a su empeño, se convirtió en actor de obras teatrales, en autor de las mismas y en empresario teatral. Llegó a obtener su propia empresa denominada The Globe, la cual realizó numerosas presentaciones de obras teatrales. Pero sucede que Shakespeare, cuando alcanzó determinado estatus económico, simplemente se olvidó del mundo del teatro y llevó una vida disipada, entregada a los vicios y a los placeres, para finalmente dejar de existir en el año 1616, prácticamente inmerso en deudas y en el olvido. Hablemos de la producción literaria de Shakespeare. ¿Qué nos ha otorgado este destacado escritor inglés? Importantes obras, entre las cuales, por ejemplo, podríamos mencionar el desarrollo de poesías, poemas breves, como Venus y Adonis, por ejemplo, y también destaca en él su colección de sonetos. Pero obviamente lo más interesante que nos ha otorgado Shakespeare nos remite a su producción dramática. Por ejemplo, podríamos hablar de dramas históricos como Enrique IV y Ricardo III. Podríamos hablar de comedias como Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, La tempestad y Las alegres comadres de Windsor. Pero sobre todo, dentro de esta producción dramática, destacan las tragedias que nos ha otorgado Shakespeare. Obras memorables como Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth y El Rey Lear son textos representativos del escritor. Muy bien, entonces lo que vamos a realizar a continuación es ahondar en una de esas tragedias destacadas. Me refiero a Romeo y Julieta. Antes de hablar acerca de la obra, pregunto, ¿ustedes, estimados alumnos, han tenido la oportunidad de leer esta obra? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, perfecto, ¿no? Profesor. Sí, perfecto, muy bien, excelente, porque hay otros que han tenido la oportunidad, quizás, no lo sé, de espectar una representación. ¿Alguien ha apreciado una representación teatral de Romeo y Julieta? Alguno tal vez, o alguna tal vez, ha visto una película, ¿no? Porque hay una película fiel, pues, a la historia, asumiendo que las películas son adaptaciones, pero en fin, por ahí se puede encontrar una película muy similar a la obra.
tal vez tienen eso, o al menos tienen un conocimiento previo del argumento. Es importante, obviamente, para poder brindarles algunos detalles que suelen obviarse en algunos casos, que parecen olvidados, en fin. Pero bueno, algunos detalles en torno a Romeo y Julieta. Veamos estas características de orden formal, o sea, que tienen que ver con la composición y estructuración de la misma. La obra pertenece al género dramático, ¿no? Y en cuanto a la especie, se trata de una tragedia que está constituida por 5 actos. Estilísticamente, vamos a apreciar cómo Shakespeare ha empleado un lenguaje de gran riqueza poética y abundan las metáforas en la obra. Debemos considerar que la versión original, que es la versión inglesa, combina el verso y la prosa, mientras que las traducciones al castellano le otorgan mucho más interés, le otorgan prioridad al uso de la prosa. Muy bien, detalles preliminares en torno a Romeo y Julieta. Hablemos entonces acerca del argumento de la obra. Entonces, vamos a hablar de la obra considerando cada uno de los actos. Acto número 1. La obra está ambientada en una ciudad italiana. ¿Recuerdan esa ciudad italiana? ¿Recuerdan dónde se desarrolló? Verona. Verona, ¿verdad? No es ni Milán, no es ni Turín, no es Nápoli, no, es Verona. Pero Verona experimenta una situación muy particular. Verona es testigo de los constantes conflictos entre dos familias. Por un lado, los Montesco, por otro lado, los Capuleto. En el inicio del primer acto, apreciaremos cómo los criados de ambas familias sostienen una pelea, sostienen una riña que se degenera con intervención de algunos integrantes de estas dos familias. Por un lado, Benvolio, quien pertenece a la familia Montesco, por otro lado, Tebaldo, quien pertenece a la familia Capuleto. Y se produce, pues, una gran pelea en las calles de la ciudad de Verona. Los habitantes están cansados, están hastiados, están hartos de que esta situación se repita. Por lo que exigen al príncipe de la Scala, príncipe de Verona, que él tome las riendas de la situación. Y por ende el príncipe se hace presente en las calles de Verona y con su presencia la pelea termina. Los dos bandos se separan entonces y el príncipe les llama la atención a los Montesco y a los Capuleto y les hace una advertencia. Aquel que inicie una nueva riña, sea Montesco, sea Capuleto, será castigado y el castigo que se aplicará será la pena de muerte. Están advertidos los Montesco, están advertidos los Capuleto. Y entonces el príncipe se retira junto a su séquito y lo propio harán los integrantes de esas dos familias rivales. Es ya muy adentrada la noche, prácticamente es la madrugada. Pero de pronto, cuando se retiran los Montesco, allí apreciaremos la preocupación del señor y de la señora Montesco. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los padres de un joven llamado Romeo. ¿Y por qué están preocupados? Por el comportamiento que últimamente ha adoptado Romeo. ¿Cómo se siente Romeo? ¿Cómo lo aprecian sus padres? Romeo aparece taciturno, cabizbajo, triste, meditabundo, sin ganas de nada, se va a un rincón de su habitación, se encierra. Él no quiere saber nada de nadie. O, si no, Romeo opta por irse de la casa en la noche y no aparecer hasta el día siguiente. Y aparece así triste, cabizbajo, pensativo. Es una situación que preocupa a los padres.
el señor Montesco le cuenta de esta situación a su sobrino llamado Benvolio. Y Benvolio tratará de descubrir qué es lo que le pasa a Romeo. Y así vamos a ver cómo el señor Montesco se retira y avanzan las horas, llega el amanecer y con el amanecer aparece Romeo con esa imagen ya señalada, triste, cabizbajo. Y entonces Benvolio le hará una serie de preguntas a Romeo. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha pasado la noche? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Por qué está así? Y Romeo responde a esas preguntas. Él dice que ha pasado la noche en el bosque, llorando penas de amor. Romeo reconoce que está enamorado, pero Romeo afirma que lo que está experimentando es un amor no correspondido. ¿De quién se había enamorado Romeo? De una muchacha, la cual pertenecía a la familia rival, es decir, pertenecía a los Capuleto. ¿Cómo se llama esa muchacha, jóvenes? Rosalind. Claro. Entonces, aquí el nombre de esa muchacha varía de acuerdo a las traducciones. Aquí, por lo menos en el CEPRE, vamos a denominarla Rosalía. Romeo estaba enamorada de Rosalía, que era integrante de la familia Capuleto, era prima de Julieta. Pero Rosalía no corresponde al amor que le profesa Romeo. ¿Y saben por qué? Porque Rosalía ha sido formada dentro de un ámbito religioso. Ella es muy apegada a los dogmas. O sea, ella prácticamente ha optado por vestir los hábitos. Ha sido formada cual monja. Pero ¿qué pasa? Romeo quiere disfrutar de la vida, quiere disfrutar del placer, del amor, del deseo. Entonces, Romeo, en otras palabras, quiere, desea, aspira a algo, pero obviamente Rosalía no le entregará ese algo. Entonces, Romeo se siente frustrado. Y entonces, la negativa de Rosalía será interpretada por Romeo como amor no correspondido. Y por eso Romeo sufre. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el hogar de los Capuleto? Habría que ver entonces qué acontece ahí. El señor Capuleto recibe la visita de un aristócrata, el conde Paris. El conde Paris ha llegado al hogar de los Capuleto porque tiene la intención de pedir la mano de Julieta. Sin embargo, Julieta es demasiado joven y el señor Capuleto le propone al conde Paris esperar algún tiempo. ¿Cuánto tiempo debe esperar? 2 años. Esa es la propuesta del señor Capuleto. Y el conde Paris entonces lo piensa. Bueno, al final acepta y dice entonces el señor Capuleto, muy bien, entonces cuando mi hija tenga 15 años, será entregada a usted como su esposa. O sea, ¿cuántos años tenía Julieta en esos momentos? 13 años, efectivamente. Entonces, vamos a ver cómo justamente ese interés del conde Paris, esa petición de mano, coincide con una actividad que han organizado los Capuletos, un gran baile que es anunciado en las calles de la ciudad. Y entonces los criados de los Capuletos decían, si usted quiere estrechar su copa con la copa del señor Capuleto, venga esta noche al baile. Ah, pero si usted se apellida Montesco, ni se le ocurra venir. Claro, estaban invitados todos, menos los rivales, obviamente. Y entonces, de este baile se entera Benvolio. Y Benvolio trata de convencer a Romeo de que participe de él. Y Romeo, que estaba triste, no quiere participar de ese baile. ¿Por qué tanta insistencia de Benvolio? Benvolio tiene sus argumentos, porque seguramente en ese baile estará presente Rosalía, pero al mismo tiempo también llegarán
las hermosas mujeres que también viven en la ciudad de Verona. Entonces, ¿qué es lo que pretende Benvolio? Que Romeo deje de sufrir por una muchacha y se fije en otra. ¿Han escuchado la frase, un clavo saca otro clavo? Eso pretendía entonces Benvolio aplicar con Romeo, que deje de lado ese sufrimiento. Bueno, al final sí logra convencer a Romeo, y entonces Benvolio, Mercucio y Romeo irán a ese baile. Pero ¿cómo ingresarán? Bueno, al igual que otros invitados, ingresan a la casa de los Capuleto provisto de máscaras. Pero ya en su interior, Romeo se quita la máscara. ¿Para qué? Para poder apreciar con mayor nitidez, a ver si es que acaso encuentra entre la muchedumbre a su amada Rosalía. Y entonces la busca por aquí, por allá, por acullá, no la encuentra. Muy bien, pero al haberse quitado la máscara, al interior de la casa, Tebaldo, que es primo de Julieta, sobrino obviamente del señor Capuleto, reconoce a Romeo, y para él es una afrenta que Romeo esté presente allí, y exige a un criado una espada. Rápido, tráeme una espada. Es inadmisible que un Montesco esté presente aquí. Y entonces, cuando está dispuesto ya a agredir a Romeo, el señor Capuleto se le impide. ¿Qué pretendes hacer, Tebaldo? Deja tranquilo al joven Romeo. Mira que a mí me han dado buenas referencias de él. Es un muchacho noble, es un muchacho que no está generando problemas, y yo tampoco quiero problemas. Claro, el señor Capuleto lo dice considerando la advertencia del príncipe de la Scala. Y entonces acota el señor Capuleto: mira al joven Romeo, ahí está, tranquilo, no está haciendo nada malo. Romeo efectivamente no estaba haciendo nada malo todavía, porque después vamos a ver qué es lo que va a hacer Romeo. Y es que Romeo, en ese afán de querer encontrar a Rosalía, de pronto se deja atrapar por la belleza de una hermosa y joven muchacha. Ella era obviamente Julieta. Y entonces procura él acercarse a ella. Y al estar más cerca de ella, admira la belleza de esta muchacha. ¿Qué pasa con Julieta? Julieta de pronto ve al joven, lo considera apuesto, se deja llevar por la atracción, se le queda mirando, y entonces los dos prácticamente se miran a la vez y se produce lo que se conoce como amor a primera vista. Y así veremos cómo Romeo procura durante todo el tiempo que dure el baile estar al lado de Julieta. Solamente baila con ella, habla con ella, y hablan sobre muchas cosas, sobre muchos tópicos. Hablan sobre la religión, hablan sobre el amor, hablan sobre el pecado. Y de pronto, en el momento menos pensado, Romeo le roba un beso a Julieta. Sus labios se juntan, pero Julieta era una chiquilla. Julieta no conoce nada de esto, no tiene experiencia. ¿Y cuál es la reacción de Julieta? Julieta dice: ¿pero qué has hecho, Romeo? Has dejado tu pecado en mis labios. Y Romeo le dirá: bueno, no te hagas problema, Julieta, si quieres, me llevo ese pecado. Y la besa otra vez. Y así vamos a ver cómo ambos jóvenes disfrutan del baile. Pero el baile llega a su fin y se separan, se despiden los jóvenes, pero fíjense cómo al separarse, Romeo descubre que Julieta pertenece a la familia Capuleto, y lo propio, Julieta descubre que Romeo pertenece a la familia rival, a los Montesco. Y Romeo lamenta esta situación, porque el destino es así. En fin, así termina el primer acto. ¿Qué acontece en el segundo acto? En el segundo acto, miren, Romeo empieza a tener una serie de dudas y se pregunta:
¿el amor que yo siento por Julieta es el mismo que ella siente por mí? Entonces quiere comprobar esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué hace Romeo? Sin importarle las consecuencias, Romeo decide regresar al hogar de los Capuleto y sin que se deje ver, él ingresa al jardín de los Capuleto y llega hasta las afueras de la habitación de Julieta. Julieta tenía una habitación la cual poseía un balcón que se proyectaba a ese jardín. ¿Y qué hace Romeo? Romeo se esconde debajo de ese balcón. Y de pronto, Julieta aparece allí. Llega al balcón y empieza un monólogo. Y ella manifiesta que ha encontrado al amor de su vida, pero lamenta que él se llame Romeo Montesco. Y entonces, al escuchar esto, Romeo se convence de que el amor es correspondido y sale de su escondite y se deja ver y le dice: Julieta, mi amor, aquí estoy yo. Si quieres no me llames Romeo Montesco, si quieres llámame amor, pero aquí estoy, le dice. En fin, y Romeo le empieza a hablar con palabras dulces, edulcoradas, hermosas. Entonces, de pronto Julieta le advierte y le dice: espera, Romeo, si tus intenciones son buenas, seguramente tú buscarás casarte conmigo. Si es así, continuemos. Pero si tus intenciones son otras, imagínense, entonces, ¿sí?, mejor olvidemos esto. Muy bien, entonces vamos a ver cómo Romeo le promete, le dice que está muy enamorado y dispuesto a casarse. Eso dice Romeo, que Romeo no sabe, pues muchacho, joven, no sabe lo que dice. En fin, no sabe lo de la vida de casado. Pero bueno, eso es lo que le dice Romeo. Al final, él se retira feliz y ella también estará feliz porque se dan cuenta de que el amor es correspondido. Y Romeo se retira. Déjeme hacerle un alto aquí, ¿sí? Porque estoy viendo aquí los comentarios. Julieta efectivamente se referencia en la obra que tiene 13 años, pero sobre Romeo no hay una edad determinada. Simplemente es pura especulación. Podría ser 16, podría ser 18, no lo sabemos en realidad. Eso quería comentarles. Bueno, continúo entonces. Se separan los jóvenes y Romeo se va, pero no se va a su casa. Recuerden que no tenía esa costumbre. Romeo se va en búsqueda de su mejor amigo, llamado Fray Lorenzo. Y Fray Lorenzo estaba en su convento. Estaba amaneciendo cuando aparece Romeo. Y Fray Lorenzo, al notar que llega Romeo, Fray Lorenzo dice: otra vez Romeo seguramente se ha amanecido en el bosque llorando por esa muchacha. Bueno, llega Romeo y Romeo entonces estará feliz, con una sonrisa radiante. Ese Romeo está espectacular. Y Fray Lorenzo se extraña y le dice: Romeo, ¿de dónde vienes? Vengo del baile de los Capuleto. ¿Del baile de los Capuleto? No me digas que también ha ido Rosalía y tú y Rosalía han estado y por eso está feliz. Y entonces Romeo le dirá: ¿Rosalía? ¿Qué Rosalía? Rosalía es cosa del pasado, le dice. Yo estoy enamorado de Julieta. Y entonces Fray Lorenzo se escandaliza. Pero ¿cómo es posible? Los muchachos se enamoran así de una y de otra muchacha, se dejan llevar por lo físico. No está de acuerdo Fray Lorenzo. Pero Fray Lorenzo después toma de otra manera esta situación. Tal vez el vínculo amoroso entre ambos jóvenes pueda acabar de repente con esa rivalidad familiar. Y así entonces vamos a ver cómo toma bien esta relación. Y Romeo le dice a Fray Lorenzo que está dispuesto a casarse ese mismo día. Y por lo tanto, el mensaje llegará a través de la ama de Julieta. Entonces,
la ama de Julieta llega donde ella y le dice, Julieta, es verdad, el joven Romeo te ama, está dispuesto a casarse contigo, es necesario que tú acudas al convento. Y entonces vamos a ver cómo Julieta debe salir de casa. Pero ¿qué pretexto emplear? ¿No? Entonces vamos a recurrir al ingenio pues, de la muchacha. Hay muchachas que utilizan pretextos para salir, ¿no? Ustedes que tienen mayor experiencia al respecto podrían contarnos sus anécdotas, ¿no? En fin, me voy a matricular a la pre, no tengo reforzamiento, no sé qué sé yo. Pero lo cierto es que Julieta aduce que ese día tenía que confesarse y así es como va al convento de Fray Lorenzo. Y allí en su convento, Fray Lorenzo casa a Romeo con Julieta y ambos jóvenes son felices. Pero recordemos que estamos solamente en el segundo acto. ¿Qué acontece en el tercer acto? En el tercer acto apreciaremos cómo en las calles de Verona se encuentran conversando amenamente Romeo, Mercucio y Benvolio. Cuando de pronto aparece Tebaldo, el primo de Julieta, Tebaldo sigue molesto y reclama a Romeo el haber ido al baile sin invitación. Entonces Romeo no quería tener problemas, ya que Tebaldo ahora era, entre comillas, su primo, ¿verdad? Pero claro, nadie lo sabía. Además, también consideremos, pues, lo que había manifestado de la Scala, ¿no? El príncipe de Verona. Entonces, la discusión la asumirá Mercucio. Mercucio discute con Tebaldo. Y es una discusión fuerte, a tal punto de que ello se degenera y Tebaldo termina matando a Mercucio. Entonces, al enterarse de esto Romeo asume que esa muerte es culpa suya y por eso va en busca de Tebaldo. Lo confronta, luchan ambos y Romeo termina matando a Tebaldo. Entonces, Romeo pretende huir, pero en ese instante aparece el príncipe con su séquito y descubre lo que ha pasado. Romeo ha matado a Tebaldo, pero antes Tebaldo había matado a Mercucio. Por lo tanto, Romeo debe ser castigado. No se le aplicará la pena de muerte, pero sí otro castigo drástico. Tendrá que irse de Verona para siempre, olvidando todo lo que hay en la ciudad, su familia, sus bienes y también su joven esposa. Tiene que irse desterrado hasta Mantua. Entonces, Romeo, muy triste, muy abatido, va en busca de Fray Lorenzo. Justamente la ama de Julieta ha atestiguado lo que ha pasado y la ama de Julieta le cuenta a ella pues lo que había apreciado. Julieta, una desgracia, no sabe lo que ha pasado. Romeo, Tebaldo, muerte, castigo, destierro. Le cuenta todo. Entonces, vamos a ver cómo Julieta estará preocupada por Romeo. Y le dice, pero ama, dime, ¿Romeo está bien? Muchacha, te estoy diciendo que acaban de matar a tu primo. Ah, sí, pero ¿Romeo está bien? Entonces estaba muy preocupada por su amado Romeo, a tal punto de enviarle un mensaje a través de la ama. Y mientras Romeo se encontraba en el convento con Fray Lorenzo llorando su suerte, la ama llega y le da ese recado a Romeo. ¿Qué decía el recado? Que tiene que ir a buscar a Julieta. Y Romeo hará eso. Como la vez anterior, llega al jardín, se escabulle por allí, pero en esta ocasión no se esconde debajo del balcón, sino que trepa el balcón e ingresa en la habitación de Julieta. Recordemos que es la última noche en la cual Romeo se quedará en la ciudad, porque al día siguiente tiene que partir desterrado. Entonces, ¿cómo pasan la noche Romeo y Julieta en esa habitación? Eso lo dejaré a la imaginación de todos y cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, seguramente jugaron casino, o no sé, ludo de repente, ¿no? Como en la época de la pandemia, dados, qué sé yo, no sé. Pero lo cierto es que llega el amanecer y con el amanecer entonces Romeo
debe partir. Adiós, Julieta, nunca te olvidaré, ¿sí? Chévere, sensación, ¿no? Y entonces se va Romeo. Entonces, Julieta, ¿cómo ha quedado Julieta? Triste, abatida, pero sobre todo destrozada. Destrozada moralmente, sentimentalmente, porque el amor de su vida ha partido para siempre. Entonces, vamos a ver cómo ella no puede evitar dejar de pensar en Romeo, y a cada momento ella derrama lágrimas. Piensa, pues, en su amado Romeo. Pero la familia malinterpreta esto. Y la familia dice, pobrecita, tanto llora por su primo, es que lo quería demasiado. Hay que evitar esa tristeza. Y por eso la familia acude al conde Paris y le dice, conde Paris, le dijimos que espere 2 años, ya olvídese de esos 2 años. Lo más pronto posible debe casarse con Julieta para evitar su sufrimiento. O sea, fíjense el doble conflicto que experimenta Julieta. Se va el amor de su vida y encima le imponen un matrimonio. Entonces, ¿qué hacer? Julieta entonces decide acudir a Fray Lorenzo. Y así es como termina el tercer acto. El cuarto acto entonces nos presenta al conde Paris conversando con Fray Lorenzo, ¿no? Poniendo de alguna manera ya los términos últimos del pronto matrimonio. Está finiquitando esos detalles, ¿no? Mientras tanto, Julieta aparece tras retirarse el conde Paris y le expone esta situación a Fray Lorenzo. Y Fray Lorenzo determina lo siguiente: ya sé, Julieta, le dice, mira, toma, consume este narcótico, ¿sí? Lo bebes y tras beberlo, mira, tú vas a aparentar que has muerto. Pero ese efecto es pasajero, no te preocupes, ¿sí? Con ello evitarás casarte con el conde Paris. Y tranquila, porque le avisaremos a Romeo lo que hemos trazado. Muy bien, y así lo hace. Julieta consume el narcótico y el día en el cual ella se iba a casar, sorpresivamente amanece, entre comillas, muerta. Y esto causa una gran tristeza en su familia y sobre todo en el conde Paris. ¿Por qué en el conde Paris? Porque él esperaba casarse con ella y justo el día en que se iba a casar, se le muere. Así pues, entonces el cuerpo de Julieta es llevado a la cripta familiar de los Capuleto. Muy bien, el quinto acto entonces nos presenta a Romeo en Mantua. Y entonces Romeo está distante de Verona, cuando de pronto se encuentra con 2 criados suyos. Y entonces estos criados le cuentan noticias de lo que está aconteciendo en Verona. Entonces le cuentan pues varias novedades, sí, ha pasado esto, lo otro, y le dicen también a Romeo, ay, a propósito, se murió Julieta. Y Romeo le dice, ¿qué? Mi amada Julieta ha perdido la vida, se ha muerto, pero ¿cómo? Nadie me ha avisado. Y Romeo entonces, desesperado, sin pensar en las consecuencias, decide retornar a Verona. Pero antes de salir de Mantua, a través de un boticario, consigue un poco de veneno que lleva consigo y decide regresar entonces a la ciudad de Verona. Llega a las afueras de la cripta de los Capuleto y allí, antes de ingresar, le entrega una carta a uno de los criados llamado Baltasar, una carta dirigida al padre de Romeo. Y le dice, Baltasar, dáselo a mi padre, y le explico muchas cosas. Entonces, Romeo ingresa en la cripta de los Capuleto, pero en su interior no solamente estaba el cuerpo aparentemente inerte de Julieta, sino que junto a él se encontraba el conde Paris llorando su lamentable pérdida. Cuando Romeo ingresa,
el conde París se extraña y él dice, ¿pero qué hace aquí este hombre? ¿Este no es el desterrado? ¿A qué vendrá? ¿A usurpar el cuerpo? ¿A hacer hechicería? ¿Magia negra? Y entonces el conde París confronta a Romeo. Romeo, entonces, vamos a ver cómo de alguna manera, pues, decide afrontar esta situación. Entonces, ambos sacan sus dagas y esto es atestiguado por algunos soldados, ¿no? Soldados que buscarán refuerzos. En medio de la lucha, entonces, vamos a ver cómo finalmente Romeo termina victimando al conde París. Y entonces le da muerte a él y tras matarlo va en busca de Julieta. Y entonces como la cree muerta y como él asume que su vida no tiene sentido sin la presencia de ella, coge el veneno que ha llevado consigo, lo echa en una copa y lo ingiere. Y Romeo dice, efectivamente el boticario tenía razón. Este veneno es muy potente. Y se muere. Romeo se murió. Mientras acontece esta situación, vamos a ver cómo en su convento, Fray Lorenzo recibe la visita de Fray Juan. ¿Quién es Fray Juan? Fray Juan era quien debió llevar la carta hasta Mantua dirigida a Romeo. Y Fray Lorenzo al verlo le dice, Fray Juan, venga adelante, seguramente usted viene de Mantua trayendo una carta de respuesta por parte de Romeo. Y Fray Juan le dice, justamente de eso vine a hablarle. Sucede que me dirigí a Mantua llevando esa carta, pero hubo un problema. Hubo por ahí una epidemia, cuarentena y me encerraron. Recién me han dejado libre. La carta nunca pude entregarla. Aquí está, le dice. Y entonces, Fray Lorenzo dice, uy, ¿y ahora cómo le explico esta situación a Julieta? Mejor voy personalmente y le digo lo que ha pasado. Y entonces vamos a ver cómo Romeo se encontraba al interior de la cripta ya sin vida. Julieta estaba todavía con los efectos del narcótico. El conde París estaba muerto y en las afueras de la cripta estaba Baltasar, el criado de los Montesco. Entonces llega Fray Lorenzo y Fray Lorenzo se encuentra con Baltasar, quien le indica que Romeo está en el interior. ¿Y qué hace entonces Fray Lorenzo? Al ingresar encuentra pues esa escena lamentable. Dos muertos y de pronto Julieta empieza a reaccionar lentamente. El efecto del narcótico, ¿sí? Ya está pasando. Y Fray Lorenzo le dice, Julieta, mira, vámonos de aquí, después te explico lo que ha pasado. Julieta reacciona y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que veo aquí? El conde París está muerto. Bueno, él no me interesa en realidad. Me interesa Romeo, quien está aquí muerto. ¿Qué has hecho, Romeo? Mira que te has tomado todo ese veneno. No me has dejado en esa copa ni una sola gota. Tú sabes que sin ti mi vida no tiene sentido. Y entonces, desesperada, Julieta coge la daga de Romeo y se la clava en el pecho. Fray Lorenzo estaba atestiguando ello. Julieta, deja esa daga. Deja, por favor, no hagas una locura. Julieta, por favor. Julieta, no, no. Se mató, se mató, se mató. Sí, pues se había matado Julieta. Y entonces, en ese instante, recién reacciona Fray Lorenzo. Y Fray Lorenzo dice, uy, acá hay 1, 2, 3 muertos. ¿A quién le van a echar la culpa? Ah, no, mejor me voy. Y entonces Fray Lorenzo pretendía escapar cuando de pronto aparece la Guardia Imperial y toman como prisionero al fraile. ¿A dónde va, fraile? ¿De por qué quiere escapar? Confiese, diga la verdad, usted los ha matado. Sí, usted ha matado a los 3. Pero al final lo que confiesa Fray Lorenzo es el amor secreto entre ambos jóvenes. ¿Sí? Y todo esto se corrobora con la carta que poseía Baltasar. Todo esto se hará ante la presencia de los integrantes de los Montesco y de los Capuleto. Y entonces
ambas familias reconocen su error, pero a un alto precio, la pérdida de ambos jóvenes. Y así es como finaliza entonces Romeo y Julieta. Muy bien, entonces es una obra que ustedes deben leer si es que no lo han hecho. Es importante que lo tengan en cuenta. He realizado algunos detalles, seguramente ustedes recordarán muchos de ellos. Así que veamos la temática expuesta, ¿no? El tema que prevalece en Romeo y Julieta es el amor, pero sobre todo la pasión juvenil que sobrepasa los obstáculos sociales. Pero claro, hay otros temas también, las rivalidades políticas y las luchas por el poder. Bien, esto es lo que podría manifestarles en torno a esta obra representativa de Shakespeare, autor destacado de esta edad moderna. Muy bien, el tiempo nos gana, jóvenes, así que tengo aproximadamente 50 minutos para desarrollar el resto de la clase. Así que rápidamente pasemos ahora a apreciar la edad contemporánea. Ya vimos detalles en torno a la edad moderna. Bueno, hablemos de la edad contemporánea, que nos conlleva a apreciar la literatura que se manifiesta en los siglos XIX y XX. Así que empezaremos con el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son sus representantes? Bueno, veamos esto a continuación. El romanticismo es un movimiento literario que se originó en lugares como Alemania y el Reino Unido. Su desarrollo se apreciará aproximadamente desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Como propuesta, prevalece en la literatura europea de la época. Ahora, ¿por qué aparece el romanticismo? El romanticismo surgió como respuesta al racionalismo de la Ilustración y del neoclasicismo y contra la moral burguesa. Así entonces vamos a ver cómo podríamos definir a este movimiento literario. ¿Cuáles son las características del romanticismo? El romanticismo se caracteriza por el predominio de la subjetividad. Y cuando hablamos de subjetividad, nosotros debemos de considerar las emociones y sentimientos. Pero también el romanticismo se caracteriza por expresar un claro y evidente individualismo, o lo que llamaremos como culto al yo. Significa la exaltación de la propia personalidad. El romántico se asume como un ser único y muchas veces considerado como incomprendido. Por eso es que suele aislarse, por eso es que vive ensimismado. Y muchos catalogan a esta actitud como soberbia. No hay nada de ello, sino que, reitero, el romántico se asume como un ser único e incomprendido. Sigamos. Miren ustedes cómo también el romanticismo se caracteriza por esa tendencia a la imaginación, a la idealización, a la fantasía. Por otro lado, también destaca el concepto de libertad. Vamos a ver cómo los románticos proponen la libertad de creación y la libertad de pensamiento. Por otro lado, la idealización de la naturaleza se hace perceptible y hay un interés por el pasado legendario, por los hechos históricos, por las tradiciones, por las costumbres, etc. Esas son las características del romanticismo. ¿Dónde dijimos que se había iniciado esta propuesta literaria? En Alemania, ¿verdad? Y por lo tanto destacarán los escritores de origen alemán. Friedrich Schiller, por ejemplo, Johann Herder y Johann Wolfgang von Goethe. También el romanticismo se originó en el Reino Unido. Y vamos a destacar a escritores como Lord Byron, Walter Scott, Percy Shelley, William Wordsworth, William Blake también, entre muchos otros, ¿no? Y en la medida que se difunde el movimiento literario, destacarán otros autores, como en Italia, por ejemplo, con Giacomo Leopardi, o, por ejemplo, en Francia, con François René de Chateaubriand, con Alejandro Dumas,
con Víctor Hugo, y en forma tardía el romanticismo se manifiesta en España, donde aparecen escritores como José de Espronceda, José Zorrilla y Gustavo Adolfo Bécquer. Esto es lo que podría manifestarles en torno al romanticismo. Hablemos de uno de esos representantes del romanticismo alemán. Y aquí aparece el escritor Johann Wolfgang von Goethe, autor de la novela titulada Las cuitas del joven Werther. Johann Wolfgang von Goethe también es conocido con el apelativo del genio de Weimar, considerado como figura fundamental de la literatura alemana. Se encargó de liderar el movimiento denominado Sturmdrang, traducido al castellano, tempestad y pasión, una propuesta predecesora a lo que significaría ya el romanticismo. Entonces, vamos a ver cuán importante es este escritor, quien nos ha otorgado una serie de obras destacadas. Entre ellas, por ejemplo, podríamos hablar de su poema épico Hermann y Dorotea, o novelas como Las cuitas del joven Werther y Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Podríamos hacer referencia también a cierta obra poética. Por ejemplo, podríamos mencionar a los epigramas venecianos o el desarrollo de una interesante propuesta teatral, donde destacan obras como Torcuato Tasso, Estela, Ifigenia de Táuride, siendo una de sus obras teatrales más reconocidas la que lleva por título Fausto. Muy bien, entonces, de todas esas obras, nosotros vamos a prestar atención a la novela titulada Las cuitas del joven Werther. Una novela que se estructura en dos partes. Vamos a ver entonces cómo el protagonista es Werther, un muchacho el cual, cansado de la rutina propia de vivir en la ciudad, decide alejarse de ella y trasladarse a un lugar, digámoslo así, para estar en contacto con la naturaleza, un ambiente rural. Y se establece entonces en ese pueblo, y al establecerse en dicho pueblo, interactúa con la población, con la gente, conoce algo de sus costumbres. Además, también, cerca de ese pueblo hay un bosque, el bosque de Welheim. Y Werther disfruta de las visitas a ese bosque. ¿Por qué? Porque ahí encuentra, pues, ese contacto con la naturaleza, los arbustos, los árboles, el canto de las aves, la imponente montaña. Todo esto llena de bienestar a Werther. Y entonces, gracias a ese bienestar, él puede disfrutar de la vida como un artista. Werther se dedica a la pintura y además tiene tiempo para leer a su autor favorito, que en este caso es Homero. Como Werther se siente muy bien, toda esa sensación de bienestar se lo contará a través de una serie de cartas a un amigo llamado Guillermo. Sin embargo, llega una ocasión en la cual Werther conoce a una joven y hermosa muchacha llamada Carlota, quien estaba comprometida con un hombre de negocios llamado Alberto. Y a pesar de que está comprometida, Werther empieza a despertar un gran amor hacia ella. La admira bastante porque esta mujer tiene un trato distinto hacia Werther. Lo trata de una manera especial, nunca había experimentado ello. Además, también la admira porque está ella a cargo de sus hermanos menores y al cuidado de su padre. Entonces, Werther se da cuenta de lo que siente por ella no es amistad, sino es amor, es deseo. Disfruta entonces de los paseos constantes con ella. Ella lo toma del brazo, él se siente feliz, en fin. Sin embargo, Alberto, quien estaba fuera del pueblo, retorna. Y al percatarse de las constantes visitas de Werther, empieza a sospechar de sus intenciones, descubriendo al final de que Werther era un buen muchacho, una buena persona, incapaz de hacer daño. Werther, como es idealista, es soñador, tenía la esperanza de que Alberto sea un hombre indigno para Carlota, pero al conocerlo,
descubre todo lo contrario. Es un hombre bueno, es un hombre trabajador, y entonces lamenta esta situación. Entonces, Werther sufre. ¿Por qué sufre? Porque al visitar a Carlota, él es testigo de cómo Alberto la toma del talle, la lleva de la mano, le muestra caricias, expresa su amor. Y entonces vamos a ver cómo Werther sufre en demasía. Entonces, esto se lo cuenta Guillermo, y Guillermo le dice, bueno, si tienes una oportunidad, aprovéchala. Pero si no se consolida ese amor, lo mejor será de que te olvides de él. Y esto es lo que procura hacer Werther. Werther anuncia que se va del pueblo porque ha aceptado un trabajo en la ciudad. Y entonces, en el fondo, Werther pretendía olvidarse de Carlota. Muy bien, entonces, en la segunda parte de la novela, se nos muestra a Werther ahora trabajando para el embajador. Pero su trabajo no le permite entonces, de pronto, desempeñarse como un artista, ni tiene la oportunidad de expresarse con gran libertad. Libertad, ¿se acuerdan? El concepto importante de los románticos. Entonces, no se siente bien. Más aún, vamos a ver cómo en la lejanía, a través de una carta, se entera de que Carlota y Alberto han contraído nupcias. Entonces, esto hace de que ya la situación para Werther sea insoportable. Renuncia a su trabajo, decide abandonar esa ciudad, hace una breve visita a su pueblo natal, pero luego pasará el tiempo en la casa de un príncipe. Y como Werther quiere dejar de lado ese amor y tiene una serie de ideas, entonces incluso él piensa en enrolarse en el ejército, participar por amor a la patria, desiste de ello. Al final, retorna al pueblo donde conoció a Carlota y vuelve a retomar esas visitas, y al verla nuevamente, siente que en su interior el amor empieza nuevamente a ejercer esa suerte de fuego intenso e interno que experimenta el personaje. Y entonces vamos a ver cómo él se siente más atraído por Carlota, pero de pronto ya encontraremos la incomodidad de Alberto. Entonces, Alberto incluso tiene algunos intercambios de palabras con Werther, claro, por otras situaciones, ¿no? Por la forma de pensar, por ciertas ideas, etc. Pero también le hace una advertencia a Carlota. Le dice que evite esas visitas de Werther. ¿Por qué? Porque la gente ya empieza a murmurar. Y es así entonces como en una de esas visitas, Carlota le pide a Werther que ya no la visite hasta al menos que pasen las fiestas de fin de año. Entonces Werther se siente más triste, más abatido, incluso en él ya habían surgido ideas de suicidio. Pero entonces, aprovechando de que Alberto no se encontraba, un día decide ir a buscar a Carlota, porque quería que se le devuelvan algunos libros que estaban en la casa de Carlota. Pero fíjense cómo es Carlota, ¿no? Carlota no quería saber nada de Werther, pero al mismo tiempo lo extrañaba, porque no tenía con quién conversar, porque no había nadie pendiente de ella, porque de pronto necesitaba su presencia. Y ella piensa y dice, si tan solo él fuese mi hermano, o si tan solo él fuese acaso la pareja de alguna de mis amigas, y así lo tendría cerca a mí. Y entonces ella empieza a pensar en sus amigas y dice, no, ella no, descartada, y ella no, y ella no. Nadie se merece a Werther, solo yo. Entonces vamos a ver cómo hay esta situación en Carlota. ¿Qué pasa? Carlota ha comparado los caracteres de ambos. Y si bien es cierto, Alberto es su esposo y le brinda cariño y está siempre al pendiente de ella, es un hombre carente de imaginación, casi
un hombre de temperamento seco, ¿no? Poco expresivo, mientras que Werther se caracteriza por su gran sensibilidad. Y entonces Werther, cuando ha ido a entre sí, y bueno, le dice ella, ¿no tienes algo que leerme? Y de pronto aparece algunos textos que había intentado traducir Werther, eran relatos de Ossian, y entonces le empieza a leer ello, pero lo que lee es una historia de un amor frustrado, o sea, a través de esa lectura, prácticamente Werther confiesa el amor secreto, y no tanto así secreto porque era a voces lo que se apreciaba allí. Le dice prácticamente yo te amo a través de lo que está leyendo. Y al no poder soportar esta situación, Werther se arroja a los pies de Carlota y le agarra los pies y empieza a llorar y derrama sus lágrimas. ¿Y qué pasa con Carlota? Carlota también derrama lágrimas. Ella también se siente triste, tal vez de impotencia por no poder corresponder a Werther, o tal vez porque en el fondo también lo amaba, pero se resistía. No sabremos. Lo cierto es que ella coge de las manos a Werther y lo incorpora, hace que se ponga de pie. Y entonces vamos a ver cómo ella misma lleva las manos de Werther a su pecho y los aprisiona allí. Y Werther siente que está experimentando algo que nunca más experimentará. Se siente muy dichoso y entonces ahí es cuando él se arma de valor e intenta besar a Carlota. Y ella también se deja llevar por el momento y sus labios se unen. Entonces es un momento esperado, es un momento mágico, es un momento intenso. De pronto vamos a ver cómo parece que Carlota reacciona y con una voz tenue le dice, Werther. Y le vuelve a decir, Werther. Pero después le dice su nombre, pero más fuerte, Werther, y lo empuja. Entonces ella se encierra en una habitación y no permite el ingreso de Werther. Y Werther quería explicarle las motivaciones que lo han impulsado a hacer eso. Pero ella no responde. Entonces, él quiere disculparse con ella, está mal, se siente triste. Incluso vamos a ver cómo él se tira al suelo esperando una respuesta y de tanto esperar esa respuesta se queda dormido hasta que se percata que una criada regresa, se incorpora y como sigue insistiendo y no obtiene respuesta, Werther se va de allí, pero se despide con un adiós medio extraño porque le dice adiós para siempre. Y Werther se va. Werther ha llegado a la conclusión de que está inmerso en un triángulo amoroso y que él debe morir para ya no seguir sufriendo. Por eso es que a través de un criado le envía una carta a Alberto cuando éste ya retorna al pueblo y a través de esa carta le solicita, le preste las pistolas que estaban colgadas en la pared de su casa. Alberto entonces le ordena a Carlota descolgar esas armas y ella con las manos temblorosas le entrega al criado, pero tiene un presentimiento de que algo malo pasará. Así pues el criado le lleva las armas a Werther y Werther empieza a tocar esas armas y dice, bueno, estas armas han sido tocadas por las manos de Carlota. Entonces, vamos a ver cómo es vísperas de Nochebuena, o sea, es un 23 de diciembre. Werther está inmerso en los recuerdos, está de pronto recordando la primera vez que vio a Carlota, el baile en el cual pues él disfrutó de su compañía y en fin, ¿no? Vamos a apreciar una serie de situaciones. Entonces, encerrado en su habitación, Werther toma la fatal decisión de quitarse la vida. ¿Y qué hace entonces Werther? Werther coge el arma, al menos una de las pistolas que tenía consigo, se apunta en la cabeza por encima del ojo derecho y él percuta.
y salió entonces el disparo. Entonces, por ahí un vecino escuchó el disparo en la noche. A la mañana siguiente, entonces, un criado llega hasta los aposentos de Werther y lo encuentra inmerso en un charco de sangre. Werther se había reventado los sesos, pero ¿había muerto? No. El destino era sufrir. Y entonces Werther todavía respiraba, débilmente, pero respiraba. Su corazón todavía latía. Y entonces vamos a ver cómo se procura darle los cuidados del caso, pero su muerte era inevitable. Y cuando Alberto se enteró de lo que había pasado, se mostró incrédulo, mientras que Carlota terminó desmayándose. Y entonces vamos a ver cómo las personas conocidas de Werther fueron a verlo. Y Werther tenía una venda en la cabeza manchada de sangre, estaba respirando débilmente en su cama. Todos lloraban frente a él. Entonces, vamos a ver cómo su muerte resultó, pues, algo inevitable. Llegó el mediodía y Werther murió. Así pues, entonces, el mismo Werther había dispuesto el lugar donde debía enterrarse, un terreno cerca a un camino. Y se dieron los preparativos del caso y Werther fue enterrado esa misma noche. El detalle es que Alberto no tuvo el valor de estar presente durante el entierro, al cual asistieron pocas personas y ningún religioso se hizo presente. Las cuitas, joven Werther. Veamos algunos detalles de la obra, los temas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué temas se abordan a través de la novela? El deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. Temas que desarrolla, reitero, esta novela. Novela catalogada como de tipo epistolar por su estructura, a manera de sucesión de cartas. La obra fue publicada en el año 1700, pero después fue elaborada y a partir de la publicación de 1782 posee la estructura con la cual la conoceremos en la actualidad. ¿Por qué es importante la novela? Porque con su publicación se inicia el romanticismo intimista y al mismo tiempo sienta la base para el desarrollo de la novela moderna. Esta novela también es importante porque describe en detalle la vida burguesa en contraposición a la personalidad de Werther, del cual ya hemos dicho se caracteriza por su idealismo, por su pasión exaltada y por su gran sensibilidad en relación a su entorno natural. Detalles importantes en torno a esta obra. Muy bien, no suframos más, jóvenes, dejemos de lado a las cuitas del joven Werther. Sí, yo sé que muchos se han sentido identificados. La novela fue muy influyente en su época, incluso provocó muchos suicidios de amor. Imagínense ustedes cuán influyente fue esta obra. Si van a leerla, con cuidado. Así que sigamos y continuemos con el siglo XIX. Ahora hablemos del realismo y de sus características. Así que vamos a tener en cuenta, pues, la importancia de este movimiento literario que surgió en Francia aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX. Como propuesta literaria, apareció como una reacción contra el romanticismo. Si en el romanticismo prevalecía lo subjetivo, el realismo se ha de caracterizar por la búsqueda de objetividad. ¿Y a qué llamaremos objetividad? A la intención de representar a la realidad tal y como es. El realismo aspira a esa objetividad. Pero ¿cómo se logra esa objetividad? ¿Cuál es el recurso que emplearán los escritores del realismo? Estos escritores recurrirán a la descripción detallada de varios aspectos: el ambiente social, el contexto histórico y las conductas y vivencias de personajes. Entonces, eso es lo que vamos a apreciar en lo que respecta al realismo.
Por lo tanto, debemos señalar que como representantes del realismo destacan escritores como Henry Bale, más conocido con el seudónimo de Stendhal, autor de la novela Rojo y Negro. Otro representante de ese realismo francés es Honoré de Balzac. Honoré de Balzac nos ha otorgado un compendio novelístico titulado La Comedia Humana, en donde destaca su novela titulada Papá Goriot. Otro representante francés de el realismo es el escritor Gustave Flaubert, muy conocido él por ser el autor de la novela titulada Madame Bovary. Estos tres que he mencionado son representantes del realismo francés, pero el realismo se difunde y alcanza una gran trascendencia en Rusia. Por lo tanto, en Rusia encontraremos a destacados representantes como Fedor Dostoyevsky y León Tolstoy. Entonces, hablemos a continuación de uno de esos representantes de ese realismo ruso. Fedor Dostoyevsky aparece aquí con su novela Crimen y Castigo. Muy bien. Espero que puedas leer esa novela, espero que dispongas del tiempo necesario porque es algo extensa y aquí las clases también son o se realizan, mejor dicho, en un tiempo bastante corto. Bien, date el tiempo, en algún momento te recomiendo leas esa novela. Hablemos de Dostoyevsky a continuación. Fedor Dostoyevsky es un muy destacado escritor, el cual adquiere trascendencia dentro de la literatura universal, ya que a él se le va a catalogar como el verdadero iniciador de la novela psicológica. Y es que tengamos en cuenta que su obra se propone realizar un profundo análisis acerca de las vivencias psicológicas que experimentan sus personajes. Procura realizar un profundo análisis de ese ámbito subjetivo de estos personajes. Fedor Dostoyevsky es el autor de destacadas obras. Entre ellas, por ejemplo, podríamos mencionar algunos títulos como El jugador, El idiota, Humillados y ofendidos, Crimen y castigo, Memorias del subsuelo, Demonios y Los hermanos Karamazov. Vamos a tener en consideración algunos detalles particulares de la propuesta narrativa de Dostoyevsky. Veamos las características de su obra. En primer lugar, debemos mencionar de que la obra de Dostoyevsky propone realizar un profundo análisis, en este caso, de los aspectos de orden psicológico y nos refleja el complicado mundo interior que experimentan esos personajes. O sea, explora en sus deseos, de pronto en sus motivaciones, de pronto en sus frustraciones, etc. Ahora, hay un detalle muy particular en la propuesta de Dostoyevsky. Su narrativa desarrolla una tendencia hacia lo dramático. Pero ¿a qué llamaremos tendencia hacia lo dramático? No solamente a la intensidad de las opiniones o puntos de vista de los personajes expresados a través del diálogo, sino que, como ustedes recordarán en la clase pasada, cuando se mencionó que el género dramático representaba acciones y movimientos de los personajes, ¿sí? A través, era la representación de las acciones a través del diálogo y movimiento, se dijo, ¿verdad? Diálogo. Fíjense cómo es un elemento básico del género dramático y ahí se respalda esa tendencia hacia lo dramático. O sea, en otras palabras, la narrativa de Dostoyevsky recurre a un elemento de la dramática que es el diálogo. Los diálogos y los monólogos. Eso es lo que aparecerá en la obra de Dostoyevsky. El autor también se caracteriza porque nos presenta una serie de preocupaciones morales y preocupaciones religiosas. Además, desarrolla un sentimiento de solidaridad con el sufrimiento humano. Los personajes no pueden ser ajenos a el sentir, al malestar de otros personajes. Y finalmente, muestra a través de su obra, el escritor ruso, una religiosidad atormentada.
Cuando los personajes están experimentando situaciones difíciles, por ejemplo, recurren al aspecto religioso para sobrellevar toda esta situación negativa que están experimentando o están sufriendo. Estas son las características entonces de la obra de Dostoyevsky. Y apreciado ya esto, prestemos atención a una de sus obras más importantes, más representativas. Me refiero a Crimen y Castigo. Esta obra apareció por entregas y en forma de folletines a través de importantes publicaciones periódicas de la época. La novela data del año 1866, o sea, en otras palabras, fue publicada en partes. Vamos a tener en cuenta entonces el argumento de esta obra. Pero antes quisiera preguntarles a ustedes, ¿han tenido la oportunidad de leer esta obra? Sí, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha tenido la suerte de leer esta novela? ¿Sí? ¿Vamos? En algún momento dense la oportunidad, muchachos, ¿sí? Porque es una de las obras clásicas que deben ser leídas. Entonces, el protagonista de esta novela es Rodion Romanovich Raskolnikov, un estudiante universitario, el cual está atravesando problemas económicos. No tiene dinero para pagar sus estudios, decide abandonar la universidad y tras ello, él vivirá prácticamente encerrado en la habitación que él renta en los suburbios de San Petersburgo. Encerrado en su habitación, empieza a generar una serie de ideas y conceptos basándose en su formación intelectual. Y así Raskolnikov entonces ha procurado establecer una clasificación para los seres humanos. Para Raskolnikov hay dos tipos de seres humanos, los seres humanos superiores o extraordinarios y los seres humanos inferiores o simplemente ordinarios. Para Raskolnikov, los seres humanos superiores rigen el destino de la sociedad e incluso pueden disponer de la vida de los seres humanos inferiores. O sea, la moral de los seres humanos superiores está por encima del común. Entonces, a los seres humanos superiores sí se les puede permitir ciertos excesos. Esa es la perspectiva que tiene Raskolnikov. Y él se cree un hombre superior. Por lo tanto, el protagonista considera que en San Petersburgo hay una persona que atenta contra los intereses de la sociedad y esa persona es una anciana prestamista de nombre Aliona Ivanovna. Raskolnikov tiene la intención de deshacerse de esa mujer para hacer un bien a la sociedad. Pero todo esto es un proyecto. Le falta a Raskolnikov ultimar ciertos detalles. Por eso es que Raskolnikov va en búsqueda de Aliona Ivanovna y le ofrece un reloj que empeña. La mujer le otorga una miseria a Raskolnikov. A él no le interesa lo que ha recibido. Le interesa ultimar esos detalles, como por ejemplo, cuándo encontrar a la anciana sola, cómo salir de su departamento sin ser reconocido, etc. Y así con las pocas monedas que ha recibido, Raskolnikov se dirige a una taberna en la cual conoce a un exfuncionario de nombre Semyon Marmeladov, un hombre entregado al alcohol, y empieza a departir con él. Prácticamente Marmeladov toma la hilación de la conversación y le cuenta detalles de su vida, de que su mujer está enferma de tuberculosis, de que sus hijos no han comido porque él se ha gastado las últimas monedas y que su hija, producto de un anterior compromiso, llamada Sonia, pulula en las calles de la ciudad dedicándose a la prostitución. Tras esta experiencia, Raskolnikov lleva a Marmeladov a su departamento y atestigua lo que él había contado. Su mujer, llamada Katerina Ivanovna, es una mujer famélica, enferma. Ella le reclama al marido, pues, por haberse gastado el poco dinero que tenían. Los hijos están mal comidos y mal vestidos.
En fin, una situación desastrosa. Y Raskolnikov se compadece y deja unas cuantas monedas a pesar de que él no tiene dinero. Raskolnikov entonces retorna a su habitación y a través de la criada llamada Anastasia recibe una carta. La carta ha sido escrita por Pulqueria, madre de Raskolnikov. A través de esa carta, la madre se disculpa con su hijo por no darle el dinero que él requiere para los estudios. Le cuenta que Dunia, hermana de Raskolnikov, ha tenido un problema en la casa donde trabajaba, los Svidrigailov, pero que después se solucionó y ahora ha tenido pues, la oportunidad de vincularse con un hombre llamado Lujin, con quien pretende casarse. Cuenta la madre de que el matrimonio permitirá, a través de la dote, costear los estudios que requiere Raskolnikov. Y al final de la carta anuncia a Pulqueria la pronta llegada a la ciudad conjuntamente con Dunia. Entonces Raskolnikov termina de leer esa carta y en él hay una sensación de amargura porque se percata de que su hermana se va a casar no por amor, sino por interés. Y él no puede permitir tal sacrificio. Es también esta otra motivación para que de una vez el proyecto se ponga en marcha. Raskolnikov, a la mañana siguiente, provisto de un hacha, irá en búsqueda de Aliona Ivanovna. Había escuchado que su hermana Elisaveta estaría fuera del departamento, estaría por el mercado. Y así, convencido de que la anciana está sola, Raskolnikov va en su búsqueda. Lleva un paquete que en realidad pues no era el contenido que era Raskolnikov. Raskolnikov le dice a la anciana que hay una pitillera de plata. En realidad no había eso. Es un paquete muy bien amarrado. Y entonces Raskolnikov le entrega a la mujer que había recibido con desconfianza al visitante. Raskolnikov ingresa en el departamento sin que se diera cuenta a Leona. Ella está de pronto motivada por el deseo de abrir el paquete. Entonces, cuando intenta hacerlo, Raskolnikov, ya dentro del departamento, saca el hacha que ha llevado consigo y con esa arma le empieza a golpear en la cabeza y así mata a Aliona Ivanovna. Tras matarla, ingresa en la habitación de ella, busca entre las cosas y encuentra algunas joyas, algo de dinero, pero no es mucho, es algo ínfimo. Cuando sale de la habitación, se da cuenta de que dentro del departamento estaba Elisaveta. Elisaveta había retornado, pero al ver muerta a su hermana se había quedado absorta. Y Raskolnikov había cometido el error de no cerrar la puerta por dentro. Entonces, no quiere testigos de lo que ha pasado. No tiene otra opción que matar también a Elisaveta a punta de hachazos. Muy bien, en ese instante, cuando Raskolnikov pretendía salir de ese lugar porque hay dos cuerpos inertes, el departamento estaba en un piso elevado. En ese instante, dos hombres llegan a visitar a Aliona Ivanovna, pero al no obtener respuesta, buscarán al conserje y descienden las escaleras. Esto será aprovechado por Raskolnikov, quien también hará lo propio, pero antes de encontrarse con el portero, el conserje, los visitantes, se esconde en un departamento que estaba siendo remodelado y pintado, y así evade a esas personas, para luego salir del lugar y a duras penas llegará a su habitación. A la mañana siguiente hay una citación para Raskolnikov. Debe apersonarse a la comisaría. Raskolnikov pensaba que ya se había encontrado a él como culpable, lo que significaría el alquiler de la habitación. Pero de pronto Raskolnikov sospecha de que la policía tal vez lo ha hecho salir para hurgar en su habitación. No era tanto así, se percata de los varios errores que había cometido. Por ejemplo, las bastas de su pantalón estaban manchadas aún de sangre y el botín estaba allí. Por lo tanto, él decide esconder el botín en un jardín poco transitado. Así pues, Raskolnikov empieza a aflorar síntomas de enfermedad, constantes desmayos, cansancio, de pronto sueños prolongados, desvaríos porque confundía la realidad con la ficción, etc. Así pues, entonces, procura salir
de su habitación, sus amigos estarán pendientes de él, entre ellos Razumikin, el mejor amigo de Raskolnikov. Pero en una de esas salidas se da cuenta de que un carruaje ha atropellado a Semyon Marmeladov y él lo conduce hasta su apartamento acompañado de otras personas, pero su muerte era inevitable. Ahí entonces vamos a ver cómo él conocerá a Sonia, la ve por primera vez y será el punto de partida de una importante amistad con esta muchacha que, reitero, se dedicaba a la prostitución. Pero sucede entonces que a la ciudad llegará primero Lujin, con quien sostendrá una discusión Raskolnikov, porque él no acepta esa relación, y luego su madre y su hermana. Se establecen cerca donde reside Raskolnikov, y entonces vamos a ver cómo es invitado a participar de una cena, y Raskolnikov hará pues caso a su madre, asistirá a esa cena, acompañado de Razumikin, pero hará todo lo posible porque su hermana termine esa relación. De hecho, lo conseguirá. Aquí después aparece un personaje fundamental en la historia, el juez de instrucción Porfirio Petrovich, familiar de Razumikin. Es un juez de instrucción que se encarga de indagar el asesinato que ha causado conmoción en San Petersburgo. Él sospecha de Raskolnikov, pero lo que hace es indirectamente acusarlo, luego disculparse, luego hará lo mismo, lo acusa, luego se disculpa, etc. Una forma entonces de que Raskolnikov diga la verdad. Y así el acoso se hará en forma constante. Bueno, sucede entonces de que Raskolnikov empieza a tener dudas acerca de su supuesta superioridad y necesita confesar a alguien lo que ha realizado. Al final, determina que Sonia debe ser quien escuche su confesión y le confiesa a ella que ha cometido ese doble asesinato. Sonia no lo puede creer, le dice que coja la Biblia, que se arrodille, que haga penitencia, etc. Pero esta confesión también fue escuchada por otro personaje, Arkadio Ivanovich Svidrigailov, un hombre que había llegado a la ciudad, que tenía ciertas intenciones con Dunia y que al enterarse de esa confesión trata de chantajear o ya sea a Raskolnikov o ya sea a Dunia. Lo cierto es que no consigue nada de ambos y al final termina suicidándose. Finalmente, Porfirio Petrovich, el juez de instrucción, se entrevista con Raskolnikov y le dice prácticamente: yo sé que tú eres el asesino, pero mira, te doy esta opción. Confiésalo tú mismo. La pena será menor. Mientras tanto, vamos a ver cómo, aparte de ello, Sonia también le aconseja a Raskolnikov entregarse a las autoridades. Y Raskolnikov, tras despedirse de su madre y de su hermana, sin decirle lo que había cometido, finalmente se entrega a las autoridades. Y se ha encontrado el culpable de ese doble asesinato. ¿Cuál es el castigo que merece Raskolnikov? Raskolnikov se irá hasta Siberia a realizar trabajos forzados durante 8 años. Y Sonia, quien se había enamorado de Raskolnikov, deja la prostitución y se traslada hasta la lejana Siberia para estar pendiente del hombre a quien ama. Muchas veces visitaba la prisión, pero Raskolnikov la rechazaba, como rechazaba también la compañía de los otros presos, porque él se consideraba un ser superior. Estando en prisión, acontecen otros hechos. La madre de Raskolnikov pierde la cordura y al final muere. Dunia iniciará un nuevo vínculo amoroso, en esta ocasión con el mejor amigo de Raskolnikov, es decir, con Razumikin. Raskolnikov estará enfermo, se recuperará. También vamos a ver cómo Sonia estará enferma, pero luego se recupera y fíjense cómo cuando se reencuentra con Raskolnikov, Raskolnikov asume que él es un hombre común y corriente y al verla Sonia no puede negar que él también se ha enamorado de ella. Entonces, vamos a ver cómo la historia de Raskolnikov y de Sonia, pues se contará, dice,
el narrador de la novela a través ya de otra publicación. Y así finaliza Crimen y Castigo. En fin, entonces vamos a encontrarnos con obras interesantes, como es el caso de Crimen y Castigo, cuyo tema central es el conflicto entre una moral intelectualista antihumanitaria y una moral cristiana considerada como humanitaria. Al interior de Raskolnikov hay un conflicto interno, ¿no? Por un lado, sus principios intelectuales antihumanitarios que le permiten de alguna manera despreciar a los seres inferiores, y sus convicciones más humanitarias, las cuales se van a acentuar tras conocer a Sonia. Sonia se convierte en un personaje muy influyente en Raskolnikov. Es Sonia quien acerca a Raskolnikov al cristianismo y por lo tanto una serie de sentimientos como el amor, la compasión y la culpa acercan al personaje a esa esfera cristiana y le otorga un matiz mucho más humanitario. ¿Qué otros temas aparecen aquí? El amor como factor de regeneración moral. Fíjese la importancia entonces de Sonia, ¿sí? La relación afectiva que se suscita entre ambos personajes permite, de alguna manera, el resquebrajamiento de esas ideas antihumanitarias. Y entonces el amor que le prodiga Sonia Raskolnikov permite que éste reconozca su error moral y el fracaso de su supuesta superioridad. Sonia, metafóricamente hablando, aparece aquí como la luz de la esperanza en el fondo del abismo de la culpa. Entonces, otro de los temas importantes es la culpa que atormenta a Raskolnikov. Al contrario de lo que él había anticipado, Raskolnikov se sentirá totalmente abatido, se sentirá pues devastado. Raskolnikov experimenta toda esta situación motivada por el miedo, motivada por los remordimientos, y al sucumbir a la culpa, entonces se apreciará el desmoronamiento de sus postulados teóricos y de sus convicciones morales. Por último, la pobreza y los problemas sociales. Miren cómo la pobreza determina el comportamiento de los personajes, ¿no? Si no hubiese sido pobre, Raskolnikov no hubiese cometido el asesinato. Si Sonia no hubiese sido pobre, no se hubiese dedicado a la prostitución. Y entonces, sumado a este ambiente de miseria, aparecen los problemas sociales, como el alcoholismo y la prostitución. Sobre la obra, vamos a ver cómo esta es catalogada como extensa y compleja. Para mejor analizarla, se ha creído conveniente apreciarla de dos niveles de lectura. Desde un nivel superficial, se aprecia el desarrollo de una trama policial, o sea, se hace referencia al asesinato, la investigación y la posterior sanción para el culpable. Se mantiene constantemente la intriga de saber si se encontrará o no al culpable y se pone manifiesto el juego suscitado entre el gato y el ratón, claro, expresado entre los personajes Porfirio Petrovich y Raskolnikov. Pero en un nivel mucho más profundo de la novela se aprecia el conflicto interno del personaje principal. Crimen y Castigo es una novela psicológica, entonces el foco de interés será la mente y las preocupaciones morales del personaje principal, Raskolnikov. Esto es lo que podría mencionarles en torno a Crimen y Castigo. Rápidamente, narrativa del siglo XX, características y representantes. Miren ustedes cómo a inicio del siglo XX aparece la narrativa contemporánea, una propuesta que busca superar a la narrativa tradicional. La narrativa contemporánea se caracteriza porque nos presenta una visión mucho más amplia respecto al individuo, una visión universal e histórica del hombre. Se caracteriza por su temática múltiple, temas variados, históricos, sociales, cotidianos, psicológicos, políticos, etc. Y también se caracteriza por proponer una serie de innovaciones técnicas que permiten superar a la narrativa tradicional, como es el caso del punto de vista del narrador. En la narrativa tradicional prevalecía el narrador omnisciente, el que lo veía todo, el que lo conoce todo, sabe y ve pues lo que significa el pasado, el presente, el futuro, sabe a ciencia cierta lo que
sienten, lo que ven, lo que piensan los personajes. Ese es el narrador omnisciente. Pero en la narrativa contemporánea, el narrador tiene un conocimiento parcial. Los personajes, entonces, complementan la información que ya no lo brindará el narrador, ¿no? A través de sus diálogos y monólogos. O sea, la primera innovación técnica consiste en superar la omnisciencia del narrador. Siguiente innovación técnica tiene que ver con los procedimientos narrativos. Si bien es cierto, hay varios procedimientos narrativos, como el relato, las descripciones y los diálogos, se incorpora ahora el monólogo interior, el libre fluir de la conciencia, una técnica a través de la cual se puede ingresar en la mente de los personajes y conocer sus ideas, pensamientos y sentimientos a través de un discurso incoherente e inconexo, pero que es parte de esa superposición de ideas. Y en cuanto al tratamiento de los planos temporales, en la narrativa tradicional, las historias se caracterizan por su linealidad narrativa, inicio, nudo, desenlace. ¿Pero qué propone entonces la narrativa contemporánea? Romper esa linealidad narrativa. Las historias aparecerán desordenadas y fragmentadas. Hay cambios constantes de tiempo y de espacio debido a la influencia del cine. Esas son tres importantes innovaciones técnicas. Estos son los exponentes de la narrativa contemporánea. Escritores norteamericanos como Ernest Hemingway y William Faulkner. Podríamos hablar de escritores europeos como Marcel Proust, Franz Kafka y James Joyce. Justamente corresponde hablar acerca de Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis. Kafka expone a través de su propuesta literaria la angustia y el absurdo en la vida del hombre contemporáneo, como lo apreciaremos en su novela La Metamorfosis. El protagonista es Gregorio Samsa, un personaje que un día despierta convertido inexplicablemente en un insecto. Y entonces él no puede adaptarse aún a esta nueva fisonomía y experimenta la incomprensión por parte de la familia, el padre, la madre y también de sus empleadores, como el gerente que va a buscarlo hasta la casa, pero huye horrorizado al ver la nueva imagen de Gregorio. Gregorio entonces vivirá encerrado en su habitación, solo Grete se preocupará por él, pero ella poco a poco olvida sus deberes, las actividades que hacía, como limpiar el cuarto o alimentar al protagonista. Entonces, vamos a ver cómo indirectamente ocasiona un desmayo en la madre y esto genera que el padre lo agreda lanzándole manzanas, una de estas le impactará en el caparazón y entonces, herido, Gregorio, desde su habitación, debajo del mueble donde solía esconderse, entonces él vivirá así atestiguando la rutina de su familia. Finalmente, inmerso en la soledad y la incomprensión, Gregorio muere. Y el día en el cual él muere, la familia, el padre, la madre y Grete salen de paseo para disfrutar de todo el dinero ahorrado hasta ese momento. Entonces, eso es lo que a grandes rasgos nos muestra La Metamorfosis. Temas abordados. En la novela, el tema principal es la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida cotidiana. O sea, se deja la propia naturaleza, de pronto el individuo se convierte en algo que no es. Hay otros temas, el autoritarismo del padre, la mutación del hombre en insecto, la rutina de la vida burocrática, la marginación del otro, del que es diferente, y la explotación del hombre por el hombre. Entonces, vamos a ver cómo, ya para finalizar, esta novela, pues, nos presenta una situación bastante particular, ¿no? Y esto tiene que ver con los excesos de la vida moderna. El trabajo ha deshumanizado al hombre y por lo tanto la mutación de Gregorio en insecto refleja lo absurdo en lo que se ha tornado la existencia humana y lo inexplicable de la situación de este burócrata, quien convertido en insecto ya no es útil, ya no aporta a la sociedad. Lo que pasa es que Gregorio ha quebrantado una norma y se ha convertido en un ser marginal. Y como ser marginal debe ser eliminado por la sociedad oficial, representada por el padre y los empleadores del protagonista. Bien, eso es lo que vamos a apreciar a través de La Metamorfosis. Disculpen ustedes, pero tenemos que cerrar la clase del día de hoy. Se han planteado 10 preguntas, jóvenes, así que hay una pequeña corrección en una de las preguntas, ¿sí? Entonces, es la pregunta 10, pero es mínima la corrección, ¿sí? O sea, miren, hay un orden
A, B, C, D, E. ¿No? Creo que está alterado ese orden. Es un pequeño detalle nada más, pero en fin. ¿No? Creo que aparecen otras letras en lugar de B, aparece D y después E, después C, en fin. Pero ese es el orden, ¿sí? A, B, C, D, E. Esa es la idea. Pequeña, mínima corrección. Bueno, comparto con ustedes, jóvenes, las claves de las preguntas planteadas para esta presente semana y efectivamente la pregunta 10 tiene como respuesta la alternativa D. Bien, jóvenes, gracias por la oportunidad de haberles brindado la clase el día de hoy. Seguramente en la siguiente semana retornará el profesor asignado. Conmigo será quizás